de categoría cebollita a primera, y más lo que sería el fútbol femenino, ¿no? Entre las categorías infantiles, femenino, reserva y primera, que hacen un número de 2.000, 2.200 euros. Y el recurso humano sigue estando y quiere seguir estando, pero lo que necesitamos hoy es la ayuda del Estado, de la ayuda de poder seguir concretando el trabajo de los chicos. Y hace un par de años que venimos, que siempre era un poquito menos, siempre la problemática de la situación que se vive en el país, le podemos adornar un montón de cosas, pero la familia que está atrás creo que multiplica mucho más ese número, y creo que me parece que si yo soy político o algo, tengo que mirar un poquito para ese costado, ¿no? Más allá de político tengo que verlo como padre, como vecino, como amigo, porque la juventud nuestra necesita de nosotros, y nosotros somos los más grandes que tenemos que estar para mirar a nuestros hijos. La Liga se formó hace 30 años y se formó ante la discriminación. Y hoy, después de 30 años, el Estado vuelve a discriminar a la Liga de San Martín. Bajaba recursos a la Liga, bajaba botines, se peleaban, bajaba 3.000, 4.000 pares de botines a la Liga. Nosotros llevábamos a los jugadores para que lo elijan, se lo llevaban, si le quedaba chico volvía y lo cambiaba. Pelotas, redes, eso es Estado, eso es justicia social, eso es aplicar la 23 de los derechos del niño, que hoy no se aplica. A los concejales cuando van a timbrear, no le cuentan estas cosas, no le cuentan lo del alcoholismo, no le cuentan la drogadicción, no le cuentan la violencia que hay en las canchas, no les cuentan estas cosas. Un boleto de una vez por semana, que el chico viaja a 8 kilómetros de distancia. Hoy no es el San Martín de 10.000 habitantes, hoy tenemos 40.000 habitantes y las partes son muy desproporcionadas y muy lejanas. ¿Por qué no se genera una comisión para armar el boleto deportivo que tan bien le va a hacer a los chicos? Porque no hay aporte, no hay incentivo para los chicos. Antonucci decía, torneos locales, torneos zonales, torneos provinciales, íbamos acá a Villarrica, Pucona, Frucón, los chicos eran felices porque los sacaban, pero había aporte del Estado. El Estado está ausente. Pero el Estado está ausente hace como 6 o 7 años que está ausente. Uno cuando nació acá y se crió acá y quiere que su pueblo crezca, y aquellos que han venido, eligieron esta hermosa ciudad, le tienen que poner ganas cuando ocupa un cargo. Le tienen que poner ganas, le tienen que poner voluntad, le tienen que poner vocación. Si no apoyan a esta juventud que está contenida por la Liga de San Martín y otras instituciones y otros deportes, y dentro de 10 años vamos a ver caminando chicos bobos por las calles. Y ustedes saben a qué me refiero. La Liga San Martín le han anunciado como 8 millones de pesos. Y digo, estos se van a volver ricos. La plata nunca apareció. Toman una decisión de una cancha de césped sintético y la llevan a veterano. Entonces todo lo que juegan en veterano van a jugar en cancha de césped sintético. Vuelven a vulnerarse los derechos de los chicos. Quien tiene la prioridad son los chicos. Y ya me van a decir, sí, pero va a ser abierta. Mentira. Los chicos no van a tener espacio. Porque no estamos hablando de 2 equipos, estamos hablando de más de 1.000 chicos. Se perdió la oportunidad histórica de llevarla a la cancha municipal. Y tiene que haber una comisión del Consejo Deliberante que se reúna, que sea una vez por mes, para ver hacia dónde van los recursos, qué es lo que necesita el fútbol, qué necesitan otras instituciones deportivas. Quiero decir que esta señora, Luz María Zapac, decía que para los chicos 2 más 2 era 6 o 7, nunca eran 4. Muchísimas gracias. Como ustedes bien saben, la Municipalidad de San Martín de los Andes, dentro de su estructura administrativa, política, tiene una secretaría de la cual depende la Subsecretaría de Deportes. La Subsecretaría de Deportes además ha sido fortalecida con la creación de un cargo de director general que antes no existía.
Y recuerdo que la respuesta de la gestión anterior, a través de su director de deportes, era permanentemente: no tenemos presupuesto. No hay presupuesto, no hay presupuesto. La única respuesta que llegaba. Hubo una ordenanza que creó el Consejo Deliberante creando el Fondo de Incentivo del Deporte. ¿Qué es esto? Se le cobra a todos esos eventos que pagan inscripciones carísimas, hablamos de 7.000, de 10.000 pesos para participar, donde hay cientos y cientos de participantes en esas carreras. Hay un fondo que se genera a partir de eso y debería volver a esas instituciones deportivas, inclusive para becas, para fortalecer a algunos chicos que de pronto se destacan en algún deporte. Esa fue la finalidad de la creación de este fondo de incentivo. Hay un plan de nación que se llama Plan Clubes Argentinos. Es un plan de nación para fortalecer, para otorgar subsidios a todos aquellos clubes de lo que sea, que tengan personalidad jurídica, que tengan sus papelitos al día, y también en las calles, cuando estamos caminando, cuando vos hablabas de periodo, sí, seguramente la gente nos dice, nos habla de drogadicción, nos habla de consumo de bebidas, nos habla de chicos que no tienen dónde insertarse. Desde acá, obviamente, podemos alertar al Ejecutivo de lo que está pasando. Si es que no lo sabe, debería saberlo, porque son quienes en definitiva tienen las herramientas para accionar, para evitar que estas cosas sucedan en nuestra comunidad. Y que no es nuevo, Y nosotros, los concejales que estamos sentados en esta banca, hemos sido protagonistas de una serie de situaciones, de eventos que tienen que ver con fomentar el deporte. Y la verdad que no nos fijamos quién está presidiendo la liga o no. La verdad que nos parece que el deporte en San Martín de los Andes tiene que ser prioridad. Hace poquitos días votamos en este Consejo Deliberante la cesión de un terreno para que se haga un natatorio. Estos concejales trabajamos para que una agrupación, donde también juegan más de 1000 jugadores de fútbol, regularicen su comodato, que también estaba hacía 2 o 3 años de manera irregular. Hemos trabajado para que el gimnasio, que se empezó hace más de 10 años, que también va a albergar a miles de jóvenes de nuestra localidad, se termine. Y tenemos proyectos para que en esta gestión, lo que en aquel momento, y Sergio fue protagonista, soñamos con que la Chacra 2 fuera la ciudad deportiva de San Martín de los Andes, se empieza a concretar. Hablo de la cancha de veteranos, hablo de la cancha municipal, hablo de la pista de atletismo, hablo del gimnasio polideportivo, hablo del natatorio y hablo de muchófilos también, que es otro grupo de gente que también se siente discriminada porque pasan los años y la verdad que tenemos una gran deuda con el deporte. Este Consejo Deliberante, el 22 de enero de este año, recién asumido, sancionó una ordenanza mediante la cual generamos un canon a los eventos deportivos que uno puede llamar de élite, es decir, las grandes competencias deportivas que se hacen en nuestra localidad y cuya inscripción a veces supera los 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Generamos un canon para que ese canon sea dirigido al deporte comunitario y social de San Martín de los Andes. Entonces, digo, esas son pruebas concretas de que este grupo de concejales, con distintas ideologías, hemos venido algunos de distintos lugares, tienen como foco fomentar el deporte.